Bueno, primeramente quería agradecerte, ¿viste, Miguel, mucho por la invitación. Estoy re contento de estar acá compartiendo un poco de esta experiencia que nosotros tenemos acá en Brasil. Esta oportunidad, juntamente contigo y con todos los colegas médicos, residentes que acá están, sea un momento de, además de mucho aprendizaje, de amistad entre los pueblos, porque nosotros estamos pasando por cosas bastante difíciles y acá en Brasil la cosa está bastante complicada y creo que esto es una cosa que nosotros estamos pasando solo, obviamente, nosotros y este espíritu de América Latina que nos une es lo que quiero tal vez acá trasladar a ustedes para que nosotros podamos juntos, ¿no? De manera más internacionalista, si podría decir, más latinoamericana, podamos hacer el enfrentamiento a esta situación que no está restricta apenas a la cuestión de la pandemia, pero es mucho mejor. Y los servicios de salud están ahora en esta visibilidad que está siendo, puedo decir así, dada por esta pandemia que nos asola, que nos deja en esta situación, y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad política que está siendo dada a nosotros para que podamos visibilizar no apenas el sistema de salud, el problema que el sistema pasa, la cuestión del derecho a la salud en la América Latina y específicamente la cuestión de la crítica al capital, porque los sistemas de salud no vienen del nada, son financiados, necesitan de plata, necesitan de personal, necesitan de personas que hagan con estos servicios ocurran cotidianamente, y esto cuesta mucha plata, cuesta mucha inversión, cuesta voluntad política, ¿no? Y esto que está en juego en este momento. Y ahí Miguel me dijo, mira, vamos a hacer un cachito de esta charla. Y ahí me hizo una propuesta de discusión con ustedes y ahí los traigo esta discusión que voy a introducir, que es la cuestión del sistema de salud, ¿no? El sistema único de salud en Brasil. Y el coronavirus, cuando nosotros estamos enfrentando este problema, este enfrentamiento está siendo bastante complicado por cuestiones de una coyuntura política bastante difícil, y ahí voy a traer los elementos totalizantes, de manera más, de una interesa, puedo decir así, de una manera más total, una perspectiva más comprensiva en este sentido, de que la cuestión no está restricta al sistema de salud, pero es mucho mejor, mucho más grande que bueno, te traigo traigo a vos un rotero que voy a hablar un poquito del sistema único de salud para que nosotros podamos comprender un poco su estructura mucho rápidamente, porque el único de salud es bastante complejo, es un sistema, el único sistema universal nacional de salud del mundo en un país con más de 200 millones de habitantes, ¿no? Entonces este es un desafío cotidiano, no es una cosa de ahora, no es una cosa de la cuestión de la conjuntura de la pandemia. Siempre fue bastante desafiador hacer con el sistema único de salud funcione y garantice el derecho a la salud a toda la población brasileña y de afuera de Brasil, obviamente, sea universal, todas las personas por acceso. La experiencia social capitalista, donde nosotros tenemos que partir de nuestro análisis para comprender lo que nosotros estamos viviendo, y cómo esta experiencia social capitalista en el mundo entero está haciendo un derrumbe de los sistemas nacionales de salud, de los sistemas de salud, mismo aquellos que son de seguro público. Entonces los sistemas de una manera general están padeciendo, están sufriendo con esta experiencia social capitalista neoliberal en algunos casos, como en el caso de Brasil, y cómo esto nos hace cuestionar lo que nosotros estamos viviendo. Si nosotros queremos y estamos convictos que esta es la mejor manera de producir, de vivir. Una lectura del sistema de salud muy apurada de la coyuntura política que nosotros estamos viviendo a partir del coronavirus, el enfoque que el Estado está haciendo, ¿no? Está intentando hacer en relación al control del COVID-19,
La respuesta del sistema del gobierno, en especial el gobierno Bolsonaro, con sus aspectos sanitarios, sociales, políticos y económicos que influencian en la respuesta al COVID. El refuerzo de la opresión de clase, raza y género en esta situación, porque acá en Brasil nosotros tenemos esta cuestión bastante fuerte, una desigualdad social tremenda, y esto está refuerzando estas opresiones. Y el teletrabajo como una manera, puedo decir, apresurada de reemplazar la prioridad, y como esto impacta directamente en el trabajo de una manera general. Mientras tanto que nosotros tenemos un problema de desempleo altísimo que jamás nosotros vimos en nuestra historia en esta situación de la pandemia, y el gobierno refuerza esta situación de desempleo y de miserabilidad, así nosotros podemos decir. Bueno, la primera cosa es que, por acaso, viste, si estoy hablando muy rápido, no sé yo, bueno, interrumpan por favor, puedo decirme, Leonardo, un poquito más despacio. A ver. Antes, el Sistema Único de Salud nuestro, el SUS, que nosotros todos conocimos, el Sistema Único de Salud, o SUS como nosotros acá llamamos, es un sistema dicho único porque tiene un comando único. Único significa que nosotros tenemos tres niveles de organización del SUS, que es el nivel federal, el nivel estadual y el nivel municipal. Pero estos tienen un comando único donde una esfera administrativa no se encarga de la otra. O sea, nosotros podemos decir así, no se mete, no se adentra de la competencia administrativa de otra esfera, pero ellos tienen que trabajar de manera solidaria y armónica, de una manera que los servicios se integren en estos tres niveles, y que es un desafío en sí mismo. El primer problema del sistema de salud en Brasil es la cuestión federativa. Nuestra estructura federativa de tres niveles de instancia organizacional administrativa ya es en sí misma bastante compleja y que influencia en la organización del sistema. El Sistema Único de Salud fue creado por la Reforma Sanitaria Brasileña, un movimiento social bastante fuerte que hizo un enfrentamiento a la dictadura en los años 70 y 80 acá en Brasil. Y se terminó con este intento de hacer un enfrentamiento a la dictadura, pero también pautar la cuestión de la salud como un derecho, algo que antiguamente no era. Antes de los gobiernos de la redemocratización brasileña, la salud no era un derecho. Entonces, a partir de la Constitución de 1988, este derecho a la salud se concretizó, ¿no? Pero el hecho de estar positivado en la acción no es el suficiente, porque nosotros estamos inmersos en una sociedad capitalista y que necesita hacer con que estas cosas salgan del papel a través de mucha inversión y mucho esfuerzo político para que estas ideas, estos ideales, se concreticen en la estructura material de la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, entre el positivado constitucionalmente y entre lo que ocurre, ¿no?, en la práctica, existe un abismo muy grande. Todavía que mismo nosotros defendemos y estamos siempre trabajando para que nuestro sistema único de salud sea exactamente como nosotros idealizamos en la reforma sanitaria y pusimos en la Constitución 88, ¿no? ¿Y cómo pusimos en la Constitución? Pusimos de la siguiente manera. El sistema tiene principios y directrices, ¿no? Los principios son los principios filosóficos de la universalidad, integralidad y equidad. O sea, universalidad significa que todas las personas tienen que tener acceso a los servicios. Es acceso, ¿no? Una cosa que muchas veces no estamos enseñando en las clases, la persona no, porque basta poner un servicio allá y está cubriendo una área y las personas tienen acceso. No necesariamente, no necesariamente.
Universalidad está totalmente imbricada con la idea de acceso. Y el acceso universal es que nosotros ordenamos la organización del servicio a partir de este principio. Una cosa que nosotros tenemos mucho trabajo de hacer es la cuestión de la cobertura universal, porque cobertura universal no hay acceso, es cobertura, son dos cosas distintas. La integralidad, que significa pensar el ser humano como un ser holístico, como un ser total, ¿no? Entonces, no fragmentado, no pensando apenas en el trabajo o la medicación o la medicina para el ojo, para el brazo, para la pierna, no. Tenemos que pensar el ser humano de una manera integral, entonces los atendimientos son hechos de esta manera, y no apenas como un integral, apenas como un cuerpo biológico, pero integral en su sentido psíquico y social también. Y la equidad, obviamente, como nosotros todos ya sabemos, sería la igualdad con justicia social, o sea, dar más para quien más precisa y dar menos atendimiento para quien menos lo necesite, ¿no? Esta cuestión de la equidad es muy importante porque hacer el manejo de la equidad en el cotidiano, en los servicios, no es nada fácil, porque nosotros tenemos una tremenda desigualdad, pero es extremadamente necesario para que las cosas se equilibren, ¿no? En una sociedad de manera general. Y las directrices. Las directrices son los aspectos organizativos del sistema. El sistema es descentralizado, es regionalizado, ¿no? Entonces, existen 450 y pico, ¿no? Microsistemas de salud en todo el país, donde en estos sistemas se intenta acceder a la integralidad del cuidado, que sería la tentativa o el intento de lograr una organización de servicios, y aquí ya pasan para integralidad, porque esta integralidad es distinta de esta integralidad directriz, esta integralidad del cuidado, o sea, tener los 3 niveles de servicios estructurados en una región, o sea, atención primaria, atención secundaria y atención terciaria. El nivel básico, que serían las unidades básicas de salud, la atención secundaria sería la atención de media complejidad, y la atención terciaria, los hospitales, atención hospitalaria, atención de alta complejidad. Esta integralidad necesita estar completada en una región de salud. Lo que no pasa muchas veces. Esta es una cuestión estructural muy seria nuestra. Y jerarquización justamente es esta organización piramidal de los servicios, o sea, no que no se pueda entrar en la atención secundaria, en la atención terciaria, de una manera no respetar esta, pero se entra por acá por las urgencias y emergencias, ¿no? Solamente, pero de manera electiva no, justamente para que se respete la cuestión de la jerarquía, o sea, las personas tienen que entrar en el sistema preferencialmente por la atención primaria, preferencialmente, ¿no? Y caso, obviamente, necesite de una urgencia o una emergencia, esto puede acceder directamente a la atención secundaria y la atención terciaria, pero no es, son puertas de entrada alternativas, no son puertas de entrada preferenciales. Y la participación de la comunidad, que acá nosotros en Brasil llamamos de control social. Hay todo un tema respecto de este término, pero no voy a adentrar acá ahora, nosotros podemos dejar este para el debate. La cuestión del financiamiento del Sistema Único de Salud. Y ahí pido a ustedes que fíjense en esta diapositiva porque es muy importante comprender mínimamente, claro que el financiamiento del Sistema Único de Salud no se resumen a esto, pero este es el básico funcionamiento. Existen un montón de otros artificios, de maneras de hacer la financiación, pero esto es lo fundamento. El financiamiento funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos el gobierno federal en la Constitución, ¿no? Ordenó el derecho a la salud en un bloque, llamado bloque de la seguridad social. Este bloque de la seguridad social es compuesto por 3 derechos sociales que se están imbricados, están en el pensamiento del sanitarista que hizo este ordenamiento jurídico. Él pensó, el derecho a la salud tiene 2 determinantes importantes, ¿no? Que es la cuestión de la renta, ¿no? De cómo se sostiene, la cuestión de la vejez, ¿no?
entonces la previsión social, y del trabajo social, aquellas personas que no tienen cómo vivir porque no tienen empleo y necesitan una renta mínima. Entonces, adjudicar estos tres derechos en un bloque hizo mucho sentido porque tiene una comprensión de la determinación social del proceso de salud de enfermedad en esta Constitución. Entonces nosotros tenemos salud, previsión social y trabajo social en este bloque de la seguridad social. El financiamiento viene para financiar el bloque de la seguridad social, con dos impuestos, que es CONFINS y CSLL. CONFINS es la contribución financiera. Hice una traducción grosera, ¿viste? No sé si hizo la traducción mejor, ¿viste, Miguel? Pero nosotros podemos discutir el nombre, que sería la contribución financiera de la seguridad social y la contribución sobre las ganancias líquidas. Son dos impuestos que inciden en personas jurídicas, o sea, las empresas, ellas pagan una alícuota, no una tasa, para financiación de la seguridad social, y estos dos impuestos básicos son el grueso, la parte más grande de lo que nosotros llamamos de presupuesto de la seguridad social, que en portugués sería OSS, que sería Orçamento da Seguridade Social. Este orçamento, este presupuesto en español, parte de él, ¿no? Él sirve para financiación de estos tres derechos. Una parte apenas va para la salud, que sería este Fondo Nacional de la Salud. El Fondo Nacional de la Salud, parte de estos recursos que van al fondo son trasladados, son automáticamente transferidos para los fondos de los niveles administrativos inferiores, o sea, el nivel estadual y el nivel municipal. En el nivel estadual nosotros tenemos el Fondo Estadual de Salud y en el nivel municipal el Fondo Municipal de Salud. Estas transferencias, puede ver en esta seta, estas transferencias son directas, no pasan de un nivel para otro. Entonces, del Fondo Nacional va directamente al Fondo Estadual para financiación de las acciones de servicios de salud estaduales. Y del Fondo Nacional va directamente al Fondo Municipal, sin pasar por el estadual. Va directamente para financiación de los servicios y acciones de salud municipales. Este mecanismo nosotros llamamos de traslado fondo a fondo, ¿no? En portugués se llama transferencia fondo a fondo. Bueno, ¿por qué esto todo importante, esta cuestión de la financiación? Porque nosotros estamos en la decadencia capitalista. Entonces nosotros tenemos que tener una mirada histórica sobre el proceso que nosotros estamos viviendo en el modo de producir y cómo esto impacta en la cuestión de la organización de servicios de salud, incluso la emergencia de las enfermedades de manera general, incluso el COVID-19. Este gráfico es de Michael Roberts, que es un economista político inglés, y él estudia esto mucho tiempo, y hizo una recompilación sobre cómo se cayó la tasa de las ganancias de la empresa en todo el mundo, desde 1950 hasta 2016. Esta tasa de las ganancias tuvo un auge, tuvo una expresión más grande de éxito que nosotros históricamente llamamos de Golden Age, que es el periodo de 1950 hasta 65. Este fue el periodo donde se construyó los sistemas nacionales de salud en Europa, especialmente en los países del capitalismo central. Y ahí estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Francia, estoy hablando específicamente también de Inglaterra, ¿no? Los tres principales países de capitalismo central europeo. Era posible tener sistemas de salud nacionales allá con mucha inversión justamente porque el capitalismo estaba muy bien, de manera general. Después del 65, con la caída de la tasa de las ganancias, o sea, la profitability crisis, mira la caída que ocurrió. O sea, hasta 83,
con la cuestión de la reestructuración productiva de trabajo, la crisis del petróleo, todos estos movimientos que hizo hace con el cambio de la caída de las ganancias, ¿no? El derrumbe de las ganancias de manera general, influenció el derrumbe de los sistemas de salud de manera general, porque no había más plata, porque de una manera general los gobiernos no estaban más interesados en mantener estos sistemas, porque ellos no estaban adjudicados a la manera como el capitalismo venía sucediendo, ¿no? De manera que los sistemas nacionalizados, lo mismo aquellos europeos, países de capitalismo social, hacían con que el capitalismo funcionase bien, porque el Estado es un gran comprador. Entonces la industria médico-hospitalaria de insumos, de equipamiento, tenía el Estado como un gran comprador de sus mercancías, ¿no? Y esto estaba buenísimo hasta la crisis del capital de manera general. Esta crisis se arrastra, baja hasta 83, donde vino la cuestión del neoliberalismo con Thatcher y Reagan. Y el neoliberalismo propuso, ¿no?, una nueva manera de ordenación y de explotación del trabajo en la producción capitalista, con la reestructuración del trabajo, el modo de producción flexible, la acumulación flexible, la destitución del carácter público del Estado y con todo el descrédito de que la salud no puede más ser un derecho. Ella no puede ser un derecho social, no más. De una manera general, la salud ahora tiene que estar vuelta hacia el mercado para que hubiera una recuperación de las tasas de las ganancias. Entonces, ahí se pasó a tener el neoliberal recovery, o sea, puedo decir en español, la recuperación neoliberal sería. Hubo una recuperación, sí, de hecho hubo, pero esta recuperación nunca llegó a de la tasa de la ganancia de la década de 50 y jamás va a llegar. ¿Saben por qué? Porque el capitalismo es este sistema donde vive de la explotación del trabajo ajeno. Y de una manera general, el capitalismo está matando a las personas, está generando más enfermedades distintas. El capitalismo no tiene más cómo se recuperar. Y cada vez más que tiene una crisis, porque la única cosa constante en el capitalismo es la crisis, ¿sí? Porque es un sistema que vive de crisis. Cada vez más la recuperación va a tardar y tardar, alargándose, tornándose más ancha, ¿no? Bueno, en 1995 otra crisis, ¿no? Vino otra crisis y desde ahí las tasas de la ganancia empezaron a caer de una manera asustadora, lo que Robert llama de long depression o longa depresión. Larga depresión sería en español. Bueno, voy a fijarme apenas en esta partecita acá de la larga depresión, ¿sí? Voy a hacer un aumento en esta parte. Acá está, la parte de larga depresión. Mirando con más detalles, puede ver que la larga depresión tiene altos y bajos, entonces Right Boom cayó por la cuestión del DOT, después creció un cachito más por la cuestión del crédito, después bajó un cachito por la cuestión de la gran recesión, después tuvo una recuperación, después bajó un cachito más, hasta que llegó septiembre de 2019. El coronavirus se formó acá. Mira, hay un relatorio bastante interesante de la ONU y la OMS, de la Organización Mundial de Salud, donde los líderes mundiales, no sé si ustedes saben de esto, pero es una información que ya pasó y ya está corriente en la media. Ellos ya sabían que había una enfermedad que estaba creciendo, ellos no sabían lo que era, llamaban de enfermedad X, la letra X, porque no tenía nombre, obviamente, en aquel momento. Y esta enfermedad X, ella ya era una preocupación de estos líderes mundiales en la OMS, pero ellos no hicieron caso, dejaron, ¿no?
y continuaron el modo de producción capitalista neoliberal, ultra neoliberal, haciendo cada vez más imposiciones importantes para que la producción no parase y creciese, ¿no? Aumentase. Lo que pasó es que el sistema capitalista generó las condiciones de producción de un virus, que es el coronavirus, en este momento, por el modo de explotación severo, agudo, especialmente en el sector agroalimentario. Entonces, hay un libro del profesor Rob Wallace, donde él explica cómo este intento de acelerar la producción en escala mundial de una manera absurdamente rápida, veloz, y desconsiderando todos los elementos, los actores de este sistema, como el trabajador, la materia prima, obviamente el sistema agroalimentario, el suelo, la naturaleza, los animales, es que esta situación provocó un desequilibrio ecológico donde, de una manera general, las enfermedades de los animales, de una manera general, pasan muy más rápidamente por este rompimiento ecológico de las cadenas biosistémicas. Entonces, el virus que fue creado en China pasó para los humanos más rápidamente que en otras circunstancias. Y él explica esto de una manera bastante, obviamente con mucho más propiedad que yo, porque es biólogo y tiene todos los elementos bioquímicos y microbiológicos para explicar con muchos detalles. Este libro se llama, este libro de Rob Wallace se llama Big Farms Make Big Flu. Bueno, y ahí ahora trayendo un cachito para Brasil. Lo que pasa ahora, en esta semana, en la última semana epidemiológica del COVID acá en Brasil, comprendiendo todo este escenario, la primera cosa que nosotros tenemos que comprender es que el COVID no es una fatalidad sanitaria, a la crisis no está restricta a la cuestión sanitaria, la crisis no es una crisis de los sistemas de salud apenas, ¿no? Y que todas las respuestas que están siendo dadas, que enfocan absolutamente apenas la enfermedad, siempre van a ser paliativas, siempre van a ser respuestas que no resuelven los problemas de manera general, son respuestas que llegan para, apenas nosotros acá decimos en Brasil, para dejar el hielo más limpio, o sea, hacer con el hielo no se derrita, pero es imposible no hacer con el hielo se derrita en este calor. O sea, esto no va a pasar. El máximo que puede haber es el cuidado con las personas que ya están enfermas, pero ¿cómo se hace con las personas que no se quedan enfermas? ¿No? Esta es la cuestión que está puesta y todos nosotros que trabajamos con la sanidad, somos gerentes, somos gestores de salud, tenemos que tener esta mirada más amplia y hacer la disputa política por esta mirada más amplia de nuestro gobierno y de nuestro partido, de nuestros movimientos sociales y la población de manera general. Lo que pasa en la última semana epidemiológica nuestra es yo no voy a hablar con muchos detalles, porque son mucha información, son muchas informaciones, pero está pintado acá de rojo los estados brasileños, miren, que están con ICR de los últimos 27 días y de los últimos 3 días. La incidencia de la enfermedad del COVID-19 en todos los estados brasileños, ¿no? Los que están azul están con una mejor situación, los que están en rojo están en peor situación. Mire que a veces en los últimos 27 días, por ejemplo, Santa Catarina está en una buena posición, pero en los últimos 3 días la tasa de infección aumentó, entonces se quedó en una peor condición. La incidencia está buena comparada, por ejemplo, con otros casos como Amapá, pero acá nosotros tenemos un percentual de testaje positiva, 37% de los casos están positivos, y del total de óbito por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces tenemos situación como Ceará, tenemos situación como Maranhão, Pernambuco, donde yo nací, Amazonas,
Distritos Federales, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Roraima, Alagoas, no, Sergipe, disculpe, que son situaciones donde el óbito está muy grande. ¿Qué esto significa, profe? Significa lo siguiente, que nosotros tenemos una desigualdad social por los estados, que nosotros llamamos de diferenciales intraestaduales, muy grande, lo que hace con que toda estructuración del sistema de salud y todas las intenciones políticas y las inversiones tienen que estar dirigidas de manera desigual, de manera equitativa para estos estados. La situación no es la misma. Acá en Brasil es casi como nosotros estuviésemos con varios países en un país grande. Son situaciones mucho distintas. Esto hace con que nosotros ya habíamos llegado a marca de 125.000 óbitos confirmados y más de 4 millones de casos que están confirmados, pero aún están vivos. Bueno, para nosotros, esto no es apenas de gestión, no es apenas una cuestión de gerencia, es una cuestión de desfinanciación o de financiamiento, como suele decir en español. Lo que significa el desfinanciamiento. La salud pública tiene aquel presupuesto que yo había hablado. Nosotros tenemos el presupuesto federal, que es para todas las cosas, todos los gastos del gobierno federal, donde la salud es un pedazo, una fatía pequeña. Cuando nosotros tomamos el presupuesto federal que fue ejecutado en 2019, este gráfico acá nosotros nos muestra que gran parte de del presupuesto es para pagar juros, sería tasas de interés, ¿no? De la deuda externa. 38% de nuestro presupuesto. Mientras que apenas 4,2% es para la salud. O sea, de todo lo que nosotros arrecadamos en los tributos para financiar toda la estructura de Estado, es para pagar intereses y deuda externa. Solo una parte pequeña es para salud. Esto es que nosotros llamamos del fenómeno de la subfinanciación de la salud. Nosotros ya sabemos por estudios con mucha evidencia científica de que para mantener, sostener sistemas públicos de salud es necesario el mínimo de 8% de inversión en el PIB. 8% del PIB es necesario. Algunos estudios dicen que 6%, pero los estudios más consistentes dicen que 8% es lo ideal para mantener la ejecutabilidad de los públicos nacionales de salud. En nuestro caso, esto no llega a este patamar de inversión del PIB, que sería el Producto Interno Bruto. Acá nosotros tenemos el fenómeno de la subfinanciación. Nosotros podemos ver que hay dos barras, ¿no? Dos barras. Esta verde, que se queda constante en 1,7, y otra más grande, esta roja, que se queda en la casa de los 7, 8, ¿no? ¿Qué eso quiere decir? La barra verde son las despesas del Ministerio de la Salud, según PIB, y la roja son las despesas con juro de la deuda, con los intereses de la deuda, ¿no? Nosotros podemos ver que de aquel 4%, ¿no? De aquel 4% que yo mostré en la pantalla anterior, de una manera general, 1,7 es para pagar los servicios públicos de salud, ¿no? Y otra parte roja es para pagar juros de la deuda, los intereses de la deuda, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Cuál es la principalidad de la intención política de nuestro gobierno? Es siempre mantener el sistema público asfixiado con poca plata. Y la otra parte es para pagar banqueros, es para pagar los sistemas financieros. Esta es la intención. Entonces, este es un fenómeno que no viene de ahora. Y pasó por todos los gobiernos neoliberales, acá 2002 hasta 2012, gobiernos progresistas como Lula y Dilma,
¿no? Hasta 2019. Entonces, independiente de gobiernos, siempre se mantuvo la misma línea de financiamiento. La intención política que está dada es pagar la deuda y financiar los banqueros y no los sistemas públicos de salud. Acá son otros elementos que ayudan a desvincular plata del sistema público de salud. No voy a adentrar mucho en esto porque son detalles, pero hay muchas maneras de sacar plata del sector salud. ¿Te acuerdas del orçamento, o sea, el presupuesto de la Seguridad Social? Hay dos maneras de sacar plata de allá, a través de esta desvinculación de los ingresos federales, que nosotros llamamos de DRU, y exenciones de impuestos sobre la salud. Estos dos mecanismos asociados a esta LRF, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, y la Enmienda Constitucional 95, son dos elementos que cotidianamente, o sea, todos los años, sacan plata del orçamento de la Seguridad Social, de lo cual la salud está inclusa. ¿Sí? Son mecanismos que fueron creados en el gobierno neoliberal del Fernando Henrique Cardoso y fue mantenido por los gobiernos progresistas, Lula y Dilma. Por eso que nosotros tenemos mucho aprecio a Lula y Dilma, porque hicieron un buen trabajo desde el punto de vista de hacer la defensa del SUS, pero hicieron un fatal trabajo en financiar el sistema. No pusieron ninguna más plata. Esta es la cuestión. Y otra cuestión es que el sistema de salud, como ya había dicho antes, es un sistema muy complejo, bastante difuso, con muchas especificidades. Y para el enfrentamiento del COVID, yo traje esta figura que simboliza un poco la media y la alta complejidad del sistema, que es donde impacta primeramente la cuestión del COVID en los servicios, en el uso, en la utilización del servicio de media y alta complejidad. ¿Cómo se encuentra este servicio en Brasil, en el Sistema Único de Salud? Miren, acá nosotros tenemos un sistema que es dual, en que pese a que el sistema es el sistema público, pero una parte importante es contratada del sector privado. Entonces, toda nuestra estructura de servicios no es solamente pública, muchas cosas privadas, especialmente la media y la alta complejidad, donde está la incorporación tecnológica más pesada. Entonces, acá nosotros tenemos este primer mapa, donde nosotros vemos Brasil y todos los estados brasileños. Y miren, acuérdense, acá nosotros tenemos las regiones de salud. Miren, estas pequeñitas acá son las regiones de salud por estado. Hay estados como Pará, que es este de acá, de Amazonía. Este Pará tiene varias regiones de salud. ¿Te acuerdas que yo hablé respecto a la regionalización? Entonces, fíjense, cada región de esta debería tener un microsistema de salud. A veces tiene, a veces no tiene, porque no existe todos los servicios necesarios para atender esta población. Entonces ellos tienen que migrar para otros estados con un problema de transporte sanitario serísimo. Acá nosotros tenemos la media y alta complejidad propia, o sea, la propia significa de administración pública directa, o sea, servicios públicos. Miren que hay una diferencia de color. Lo rojo es donde hay más falta de servicios de media y alta públicos. Y los verdes son donde hay una intensidad adecuada, una estructura adecuada, una capacidad instalada adecuada de servicios de media y alta complejidad en estos territorios. Mira que públicos, claro, públicos. Miren que es apenas en pocas regiones de salud donde hay servicios de una cantidad adecuada. La gran mayor parte del país no presenta este panorama de servicios públicos de media y alta. Cuando nosotros vamos para la parte privada, que acá nosotros llamamos servicios suplementarios, miren cómo ya está más difuso, ya está más presente en todo el país. Lo que significa una presencialidad del sector privado, mira los verdes, ¿no? Más grande en el país de una manera general. Esto significa que el sistema, la parte privada que es conveniada al Sistema Único de Salud,
tiene una responsabilidad muy grande en el enfrentamiento de la pandemia de COVID, ¿no? Otro gráfico acá demuestra lo mismo con otros números, que es la naturaleza jurídica de las disposiciones de media y alta complejidad, sea una naturaleza jurídica pública o de manera, y público este verde, verde más oscuro, y los otros tonos de verdes, este amarillo y rojo, son las modalidades privadas, ¿no? Puede ver que hay una presencia muy grande en todos los estados brasileños de unos servicios públicos de media y alta complejidad. Pero ellos están creciendo cada vez más con el avance del capital por dentro del sistema. ¿Viste? Entonces, algunos casos como Paraná, Río Grande del Sur, acá en Brasil son dos estados, la presencia del privado en la media y alta complejidad es casi 50%, ¿no? Entonces esto tiene una implicación político concreta del punto de vista de hacer con que los empresarios del sector privado se comprometan a trabajar medidas conjuntas con el sistema público para que se resuelva, ¿no?, a la cuestión del acceso, principalmente a los servicios de media alta, como respiradores, como las consultas especialistas, fisioterapia y todo esto. Bueno, ¿existe solución para lo que nosotros estamos viviendo? Sí, por lo menos del punto de vista de recursos existe. No se quiere hacer políticamente, esto no se quiere hacer. Especialmente Bolsonaro no se quiere hacer, ni siquiera toca en este asunto. Pero existe recursos que no quiere invertir, ¿no? Las medidas específicas para el sector salud que nos traían plata para financiación. La derogación de la enmienda constitucional 95, que vino con el golpe, con Michel Temer, que sacó 9,7 billones de reales, acá está todo en reales, ¿sí? Aumentar el gasto público en salud federal, con aquel 4% del PIB que yo ya había mostrado. Esto nos traería este tanto de plata. Revocar la DRU, aquella desvinculación, más 63 billones. Derogación de la cláusula de barrera, permitiendo gasto con personal sanitario, aquella LRF que yo había hablado. La extinción de las reformas fiscales, 32 billones. Estatizar las camas hospitalarias, como yo había dicho hasta ahora, ¿no?, en la pantalla anterior. Hasta 50% de las camas hospitalarias son privadas. Entonces tiene que estatizar las camas hospitalarias. No estoy hablando de estatizar los servicios, estoy de estatizar las camas, haciendo una cola única, ¿no? Una cola única. Pero esto no pasó de inmediato. Esto tardó mucho para ser hecho, esta cuestión de las camas hospitalarias. Pero solo hicieron esto y todo esto de acá que podría utilizar para financiación del sistema. Esto no es hecho. Esto no se fue hecho. Existen otras medidas fuera del sector salud acá en Brasil que impactarían directamente con más recursos, como tasar las grandes fortunas, ya está estimada en 100 billones. Los fondos electorales retiró plata del Fondo Nacional de Salud, ¿no?, en torno de 500 millones. Acá nosotros tenemos un seguro para accidentes de coche que financia también el sistema de salud con reembolso directo. Esto nos traería 2 billones. Esto seguro fue extinto por el gobierno Bolsonaro. La legislación de enmiendas parlamentarias, que acá los políticos tienen derecho a hacer enmiendas parlamentarias, sacan plata de la salud para invertir donde quieren, y esto tampoco no es malo para nosotros, ¿no? Y acá nosotros tenemos 3 PECs, que son proyectos de enmienda constitucional a la Constitución, que son 3 PECs que intentan destruir todo el orden de estructuración del sistema público de la salud, que no voy a entrar en esto, es bastante específico. Bueno, el enfoque estatal de COVID-19. Nosotros vivimos que algunos analistas acá ya llamó de neofascismo bolsonarista. Estamos viviendo un fascismo, pero un fascismo de nuevo tipo. No el fascismo como ocurrió exactamente allá en la Europa con Hitler y Mussolini, pero es un fascismo de nuevo tipo, por eso se llama neofascismo. Este neofascismo es caracterizado por algunos elementos, no voy a adentrar acá,
a todos, porque es un fenómeno bastante complejo y que nosotros cada vez más tenemos en América Latina de preocuparnos con esto, porque él está creciendo. Brasil fue el primero donde esto se codió, pero ya está muy cerca de acontecer con Argentina y en otros países también, como El Salvador, con Bukele, en Nicaragua, con toda la ascensión de la derecha de allá. Bueno, nuestro neofascismo, ¿no? El vino de la dinámica del golpe capitalista brasileño que hizo con Dilma y la regresión social. Está rastreado del ultraconservadurismo que es propio de nuestra formación social, que hizo una adhesión muy fácil a las prácticas neofascistas. Anda en consonancia con el imperialismo, específicamente norteamericano, estadounidense, y se basa en el agotamiento de los recursos, básicamente esto, sea el recurso del medio ambiente o las personas, degradación de la tierra y la utilización de prácticas de gestión optimizadoras, o sea, intensas de explotación de trabajo. Nosotros tuvimos una coyuntura política de 3 cambios de ministros de la salud mientras la pandemia ocurría. El primero empezó con Mandetta, y Mandetta es una persona totalmente ligada al empresariamiento de la salud, ¿no? De los planes privados de salud. Él votó a favor, ¿no? Del impeachment de Dilma, como acá está, aquel escenario nefasto que nosotros vivimos del impeachment, que nos causa mucha degradación y vergüenza, pero él fue una persona que apoyó el impeachment de Dilma, el golpe. Y tuvo mucho problema con Bolsonaro porque él se vio amenazado, porque él no quería flexibilizar el aislamiento social. Por causa de esto, él fue demitido, él fue exonerado y Nelson Teich, asumió la pasta, asumió el ministerio. Teich es una persona totalmente ligada al lobby de la industria oncológica, farmacéutica. Él es oncologista, es una persona que se dice públicamente, sin ninguna vergüenza, que no entiende absolutamente nada del Sistema Único de Salud, nunca estudió el Sistema Único de Salud, pero estuvo allá porque había interés del Bolsonaro que él flexibilizase el aislamiento, que esto lo ocurrió, pero él no asignó, no firmó el uso de la cloroquina para el tratamiento del COVID en los protocolos del Ministerio de Salud. Por causa de esto, él fue demitido y asumió en esta vez, demostrando el retraso más neofascista de nuestro gobierno, asumió un militar. Ahora nosotros tenemos un militar en el gobierno, en la parte del Ministerio de la Salud, que es Pazuello, y que está haciendo todo lo que Bolsonaro quiere para maniobrar toda la cuestión de la enfermedad y el enfrentamiento del gobierno al COVID. Nosotros tenemos también la cuestión de los aspectos de las fracciones burguesas que ayudan a sostener este proyecto. Porque miren, este proyecto de destrucción social no ocurre sin un apoyo social. Y el apoyo social está viniendo básicamente de 2 grandes fracciones. Una fracción burguesa comercial de los servicios de la industria y el agronegocio, ¿no? Y hay otra fracción burguesa compuesta por capital bancario internacional, la burguesía financiera asociada a los intereses internacionales, industria automotiva, la comunicación, industria de alimentos y supermercados y pequeños y medios productores rurales. Estos son los grupos sociales que están apoyando este proyecto de destrucción de masa que Bolsonaro intenta hacer en la salud. La atención primaria. La atención primaria está totalmente invisibilizada en este escenario. Nosotros estamos intentando cada vez más visibilizar la atención primaria porque ella es la puerta de entrada, ella es la parte más capilarizada del sistema de salud en todos los rincones distintos de las regiones de salud en Brasil. Pero también tuvimos una persona que fue Edno Haynes, un profesor de la Universidad del Río Grande del Sur, en Brasil, que hizo el desmonte, el derrumbe de la financiación de la atención primaria. Entonces, él pasó una ley, una portaría, que nosotros llamamos portaría, que derrumba, o sea, desconstruye la financiación universal de la atención primaria,
restringiéndola apenas a grupos vulnerables, o sea, una nueva focalización. Esto nosotros hicimos mucho enfrentamiento. Él hizo esta parte y de pronto fue demitido, fue exonerado por Bolsonaro. Se pusieron un secretario también ligado a un milico ligado al ejército, ¿no? Para asumir la pasta. Él se quedó temporariamente y ahora nosotros tenemos un médico ginecologista que no entiende absolutamente nada de atención primaria, Rafael Camera Medeiros Parente. Este Rafael es una persona que no tiene lastro en la salud pública y es ligado al gobierno Bolsonaro absoluto y duro. La cuestión del complejo económico industrial de salud. Nosotros con esta pandemia percibimos, nosotros ya sabíamos obviamente que estamos cotidianamente estudiando, pero la población de manera general percibió que nosotros no tenemos soberanía industrial, tenemos una dependencia de productos sanitarios. No, hasta las mascarillas, los respiradores, mas hasta las mascarillas no fueron lo suficiente para el enfrentamiento de la pandemia. Las personas empezaron a hacer mascarillas caseras porque no había un complejo industrial que promoviera todo este aparato para la venta y para el consumo. Las vacunas también. La cuestión de las vacunas ahí aún está en abierto. Existe la cuestión de las vacunas compitiendo en la industria farmacéutica para quien logra esta vacuna más rápidamente. Pero nosotros en las universidades públicas estamos haciendo los testes necesarios para saber cuál el gobierno va a comprar. Es una cosa importante porque acá, concomitante a esta crisis, nosotros tenemos un Ministerio de Educación que está, un ministro de Educación que está así acabando con la educación pública y nosotros estamos cada vez más probando que son las universidades públicas que están haciendo enfrentamiento al COVID, con todos los hospitales universitarios, los docentes, los estudiantes de residencia que están, no pararon, están todo el tiempo haciendo atendimiento, ¿no? Las iniciativas pioneras de investigación con varias universidades haciendo respiradores propios, produciendo pruebas de diagnósticas de COVID, aplicaciones, secuencias genéticas, produciendo y testando vacunas, ¿no? Inclusive los materiales de protección individual, como mascarillas de bico de pato, que es muy difícil de conseguir en el mercado, generando un mercado paralelo que no tiene control de calidad, las mascarillas son hechas de manera casera, que no filtran. Entonces, este mercado paralelo está creciendo por una falta de inversión del gobierno en el complejo económico industrial. Este escenario demuestra que nosotros solo podemos fiar en una única medida, que es el aislamiento social. Y listo. Esta es la cuestión. Pero hasta el aislamiento social está siendo flexibilizado en este gobierno que Bolsonaro está haciendo. Un último dato importante sobre la cuestión de la financiación es que Bolsonaro creó un fondo específico para enfrentamento del COVID. O sea, toda aquella plata que yo hablé fue desconsiderada, que podría ser arrecadada, que podría ser utilizada, ¿no? Si hubiera interés político, pero no hay. Él creó un fondo específico y este fondo específico empezó con 18 bi. Mira, no sé si te acuerdas los números que hablé anteriormente, que era la casa de 200, 300 billones. Él alocó, él asignó apenas 18.9, ¿no? En 7 de abril, cuando se empezó todo el caos. Hoy ya asignó 41.2, pero de estos 41.2, apenas 31 fue comprometido y pagado apenas 28. O sea, 50% de lo que fue asignado fue pagado muy poco, lo que demuestra también toda la demora, la morosidad, la intencionalidad de hacer que las personas mueran. ¿Qué es esto que quiere? Por eso es que nosotros decimos que Bolsonaro tiene una política de muerte. Él desea que las personas mueran, ¿no? Porque las cosas no tienen la rapidez necesaria para enfrentamiento. Acá el gráfico donde saqué el número anteriores, no voy a aburrirlo con esto, un gráfico que detalla toda la inversión del gobierno. Y la manipulación de la opinión pública, los medios de comunicación. Yo con otra colega, Lucia Guerra, hicimos
un análisis de contenido de 130 informes desde el comienzo de la pandemia. Lo que percibimos es que existe una polarización entre informes que trabajan la cuestión de la política, Bolsonaro, ministros, ¿no? Y otra que trabaja la cuestión del coronavirus, biologizando el debate, puedo decir así. Otro dato que es importante es que existe un discurso cindido, un discurso desplazado, ¿no? Entre dos grandes grupos. Un grupo que es un discurso más conservador, que dice que este país, las palabras que más se repiten, no más este país está, o sea, este país no está más pasando mal en este discurso más conservador sobre la pandemia, lo que ellos, medios de comunicación, dicen. Otros medios más progresistas dicen Bolsonaro, las palabras que más se repiten, Bolsonaro, crisis, gobierno, ¿cómo? O sea, admitiendo que Bolsonaro es un gobierno de crisis y que él genera propositalmente toda esta crisis para poder gobernar. Acá es la aprobación de los ministros por la opinión pública. La opinión pública de manera general, mírense, existe una aprobación de los ministros, pero el ministro de la Economía, que es lo que más está alineado con el Bolsonaro, recibe 40% de aprobación. Es un absurdo. Las personas no están comprendiendo, no tienen clareza de la situación que nosotros estamos viviendo, ¿no? Este es un dado bastante asustador. La sociedad civil, ¿no? Hizo algunas manifestaciones que son cindidas, son divididas entre pro-gobierno y contra-gobierno, ¿no? Que son llamados cacerolazos. Esos cacerolazos tienen toda una discusión si es una apropiación de la izquierda, no voy a adentrar en esta cuestión, pero empezó 5 de abril como la principal forma de protesta social, porque las personas no pueden ir a la calle, porque la cuestión de aislamiento, entonces los cacerolazos en los balcones de las casas, como este aquí, es la principal manera. Generalmente ocurre a las 20 horas del día, ¿no? Y con los momentos de conferencia oficial de Jair Bolsonaro, ¿no? Y el último gran panelazo que ocurrió fue con la salida de Sergio Moro, que es un juez corrupto que apoyó a Bolsonaro y el golpe de Dilma, sabidamente alineado políticamente con este grupo, y hubo un cacerolazo, y ahí este cacerolazo fue un cacerolazo de rechazo o de aprobación, ¿no? Lo que demuestra que este cacerolazo son más de unas personas que tienen una desinfo política sobre el escenario de la pandemia que personas que comprenden bien el escenario político y la cuestión de la defensa de los derechos sociales. A izquierda socialista brasileña y sus acciones en esta situación. Existen algunas acciones, pero aún no están muy puntuales. Existen movimientos actuales, ¿no? De agitación, como lives informativas, cursos online, conjunturales y no conjunturales, y los sindicatos están haciendo muy poco. Especialmente los más de los trabajadores urbanos. Los petroleros es que están haciendo mucha movilización, pero también porque tiene una amenaza muy, muy cerca, que es la cuestión de la Petrobras. Los diputados, la cuestión más institucional. Ya hubieron 48 pedidos de impeachment de Bolsonaro ya protocolados en el Congreso, por varios delitos de responsabilidad y acciones actuales del gobierno, pero ninguno de ellos fue puesto adelante. Esto es una cosa bastante relevante porque demuestra cómo el Congreso Nacional está comprado por estos sectores de apoyo social del gobierno Bolsonaro, ¿no? Que son grandes empresarios. Existe una articulación política para enfrentamiento electoral en 2022. 2022 habrá elecciones presidenciales y este es el gran miedo de todos nosotros, porque hay una real posibilidad, mismo con todo este escenario, de que Bolsonaro sea reelecto. Miren ustedes algunos datos. Esta es la intención de voto para el presidente del segundo turno. Miren, Bolsonaro está empatado con Lula. En todos los otros escenarios, Bolsonaro gana. Entonces, esto es algo bastante asustador. Esto demuestra más una vez la marcha de la extrema derecha que crece en el continente. Acá los traje el caso de Argentina. Esto está pasando en Argentina, mismo con Alberto Achá,
la extrema derecha está creciendo, lo que demuestra el trazo fascistizante de este proceso que nosotros estamos viviendo, que no está restricta al Brasil. Y nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Las medidas de opresión de clase, raza y género, ¿no? Existen medidas políticas y estas medidas políticas no están de acuerdo con los fenómenos sociales, ¿no? Especialmente en el proceso de aislamiento. El proceso de aislamiento generó en la domesticidad muchos fenómenos difíciles de enfrentarnos, de hacernos enfrentamientos. Bolsonaro trata la situación nuestra como si el Brasil fuese básicamente de clase mediana, ¿no? Y nosotros no somos de clase mediana, es un país que existen muchos pobres, ¿no? Y él sabe de esto, entonces trata en una lógica de necropolítica que nosotros llamamos, o sea, la población más pobre es la población parda o negra, la población que tiene más dificultades y la población más femenina. Existe un incentivo gubernamental de 600 reales que el gobierno está asignando para los trabajadores informales y para los trabajadores formales con salarios más bajos, con sueldos más bajos. Pero esto no es suficiente. 600 reales, gente, 600 reales es menos que $100 mes. Es mucho poco para una persona sobrevivir. Entonces, esto es un absurdo. Incluso el ministro de la Economía, Paulo Guedes, está planeando para este mes sacar los 600 reales, porque según él no hay más plata. La violencia de género aumentó bastante, especialmente en lo que se refiere al sobretrabajo femenino y la violencia sexual doméstica, porque como las mujeres y todos nosotros estamos teniendo que estar en aislamiento dentro de casa, las personas que tienen supresor dentro de casa están sufriendo más con esta situación. Y las violencias simbólicas, con prejuicios, estereotipos, como especialmente relacionado con el uso de mascarillas, está siendo un problema. Incluso ayer hubo más un caso, son casos esporádicos, pero estos casos están ocurriendo, de personas que van a comprar alguna cosa, van a una tienda, van a lo que aconteció ayer fue en una heladería. Un flaco, un rapaz, un muchacho fue en la heladería, estaba sin máscara, sin la mascarilla, y es obligatorio el uso de mascarilla en los tránsitos públicos, en todos los lugares públicos. La recepcionista dijo que tenía que utilizarlo, si no podía entrar. Él golpeó la recepcionista, ¿no? Golpeó la recepcionista y está siendo procurado por la policía por este caso, ¿no? Nuevas domesticidades están siendo delineadas en el ambiente doméstico. Entonces, las ansiedades generan una recotidianización del vacío, recotidianización del sinsentido, sin proyecto de futuro. Muchas personas se quedan en la sensación de espera o falta de libertad. Esto está generando mucha ansiedad y muchos problemas mentales en esta pandemia. La hiperconvivencia de parejas, la privacidad, los conflictos, las separaciones están ocurriendo con más intensidad. Incluso hay un estudio que ocurrió en China, pero no hay aún en Brasil, pero es posible que sea hecho, que el aumento de las separaciones, de los divorcios, están creciendo bastante en este periodo de la pandemia. La tecnología o tecnovigilancia digital con los aplicativos que controlan el movimiento del consumo como Rappi, Móvil, iFood, él tiene sido la manera como el capital está intentando se reproducir en este ambiente de domesticidad, ¿no? La farmacopornografía, o sea, la esterilización de la vida, la lógica del inmunos es cambiada, ¿no? La lógica del comuno se cambia por una lógica de inmunos, o sea, me queda aislado, solo, sin tocar en nadie, ¿no? Y esto genera este aburrimiento y el consumo de placer inmediato con aumentos de compulsiones pornográficas y alimentarias. Esto ya está siendo bastante estudiado por algunos estudios, algunos centros de estudios. Y los hábitos alimentarios, la intensificación de la palatabilidad estéril, o sea, la tríada azúcar, sal y grasa, el abuso de fast foods o la comida de baja calidad por falta de recursos. Esto también está siendo bastante estudiado como un nuevo efecto colateral de la pandemia.
la cuestión del teletrabajo y la sustitución de la presencialidad. Hay algunos estudios que dicen que la presencialidad llegó para quedar, la virtualidad llegó para quedar y que la presencialidad está obsoleta. Esto acá en Brasil, en esta coyuntura de la pandemia, está siendo visto en tres grandes presiones. Primero, el sector del servicio fue lo que más sufrió con la cuestión del teletrabajo. Muchas empresas quebraron, bancarrota, falieron, no existe más, ¿no? Ayer yo fui a hacer una compra en un mercadito acá cerca, hablé con el dueño y él dijo, mira, que él hace parte de la asociación del dueño de cafés y que aproximadamente en este periodo de 6 meses que estamos viviendo de aislamiento, 50 cafés solo en esta región cerraron, estos negocios cerraron, ¿no? Entonces, fíjate el nivel de desempleo que nosotros estamos viviendo. El gobierno no hace nada al respecto de este asunto y hay estudios que dicen que los más perjudicados son las personas, los trabajadores de la cultura. Entonces, los actores que trabajan en teatro, exposiciones, eventos culturales, son los más perjudicados. La educación en línea, tanto para pregrado y posgrado, está siendo bastante cuestionada. Puse en línea, entre comillas, porque esto no se trata de ser en línea, pero es una modalidad dicha remoto. Acá nosotros estamos llamando de remoto, porque para ser en línea necesita de varios artificios pedagógicos que las personas no tienen dispuestos, no tienen acceso para hacer, como ambientes virtuales, personas entrenadas, capacitadas, material pedagógico direccionado, y esto no está siendo hecho. Esto es hacer un trabajo en línea profesional. No está haciendo nada en línea profesional, entonces esto no es un trabajo en línea, ¿no? Esto está generando bastante confusión. Y el mercado obviamente se aprovecha. ¿Qué el mercado de la enseñanza privada tiene hecho? Está haciendo. La enseñanza privada está aprovechando este momento para hacer grandes demisiones en masa. Entonces ya dos grandes instituciones privadas de acá hicieron demisiones en masa de aproximadamente de 300 profesores por la cuestión de la adopción de esta estrategia de la distancia en línea. Y las expresiones de las nuevas corporeidades a través del trabajo virtual. Entonces existe una nueva mezcla entre unidad doméstica y unidad de producción. Existe esta nueva mezcla, hace con que nosotros no tenemos más tiempo dividido, ¿no? Entre el momento de trabajo y el momento del hacer, el momento de la vida doméstica, de la familiaridad. Mucho por el contrario, estas cosas se entremezclan de una manera donde da la sensación que nosotros estamos trabajando todo el tiempo y esto agota. Esto agota, hace con que las personas no tengan más tiempo para definido de trabajo, porque el trabajo adentró su casa. Entonces, de una manera general, todas las personas están con este modelo virtual más cansadas, más agotadas, con la sensación de exhaustión. La interactividad virtual también se cambió. Acá nosotros tenemos un problema de acceso a la tecnología muy grande. Entonces, como es bastante desigual, hay personas que tienen mucho acceso, pero la gran parte no. Entonces, esta interactividad virtual depende de una internet de buena banda, depende de acceso a Wi-Fi, que nosotros llamamos en español Wi-Fi, no sé. Esto está siendo un gran problema para mayor parte, por ejemplo, de los alumnos en la universidad. Otra cosa es que esta relación entre una persona y una pantalla despersonifica las subjetividades. Entonces, esto remodela la cuestión de la cultura del diálogo y hace con que las personas tengan menos paciencia de escuchar al otro, ¿no? Es mucho normal, las personas, estoy acá hablando y las personas están haciendo otra cosa. Están con las cosas en el oído y están haciendo otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe más el ojo en el ojo, cara a cara, ¿no? Esto está se desplazando. El teletrabajo no es, y la cuestión del trabajo y la sustitución de la presencia está relacionada con la sobreexplotación. La sobreexplotación del trabajo en la América Latina no es de hoy,
es desde siempre. Pero el teletrabajo vino en esta situación pandémica para aumentar, para crecer la cuestión de la sobrecostación del trabajo. Antes, desde 1995, nosotros ya trabajamos más que los países de capitalismo central. Siempre trabajamos más, porque nosotros tenemos que hacer esta transferencia de valor para allá, ¿no? Entonces, los países industrializados trabajan en media 40 horas. Los países de América Latina, desde 1995, ya trabajan en media 41 a 48 horas. En esta situación, nosotros estamos trabajando mucho más que esto, ¿no? Acá otro gráfico que explica exactamente la misma cuestión de la diferencia de trabajo, de horas de trabajo, de la sobreexplotación del trabajo en América Latina. Acá hay una investigación que hice antes de la pandemia, pero que ya anunciaba el escenario que iba a vir, que es la cuestión del gerencialismo en la salud. Nosotros, el trabajo altamente explorado por de los trabajadores de la salud, mismo dentro de las instituciones dichas públicas, ¿no? Hicimos una investigación con más de 215 trabajadores y políticos y personas que trabajan en la sector de salud, y ellos creen que, de una manera general, los índices de desempeño de los trabajadores, que miden lo cuánto ellos trabajan, ¿no? De una manera bastante procedimental, cuestionable, obviamente, pero creen que la cuestión del trabajo es una cuestión apenas de comparaciones, que no son hechas de manera correcta. Pero no que estos índices no sirven para medir el trabajo, ¿viste? Son índices de indicadores de desempeño del trabajo en la salud bastante cuestionables, pero esto no pasa en la cabeza de los trabajadores de salud. O sea, de una manera general, los trabajadores de salud no comprenden porque están tan fijados en su cotidiano de trabajo, tan fijados que no comprenden el todo que está viviendo y que influencia directamente la manera como él está sufriendo. Y ahí doy un consejo, tal vez, a todos, ¿no? En este escenario, precaución con los análisis que prescinden la dependencia en la América Latina y son muy apuradas. Hay un debate en la red de dos filósofos que son Zizek y Hahn, y ellos tendieron a polarizar dos tendencias. La idea no es polarizar, ¿no? La idea es politizar la pandemia, especialmente con saídas que son ecosociales o ecosostenibles, ¿no? Cuidado también con las retóricas ecofascistas, que son aquellas que dicen, mira lo que nosotros estamos viviendo, estamos poluyendo menos polución, entonces el problema es el hombre, entonces vamos a matar al hombre. No, por Dios, ¿no? La salida no es esta, ¿no? Pero estas retóricas ecofascistas de que apenas lo que importa es la naturaleza y el hombre tiene que ser extinto también es problemática, ¿no? Y ahí, para finalizar, estoy con Noam Chomsky. Noam Chomsky, él dice lo siguiente, que nosotros solamente tenemos tres clarezas, estamos seguros de tres elementos en este escenario de completo despelote. Es que no tenemos idea de cuántos casos hay realmente porque existe una subnotificación tremenda. El ataque neoliberal dejó los hospitales y los sistemas de salud totalmente desprevenidos debido a la cuestión de la desfinanciación y del impulso neoliberal, la destrucción de los estados, de los derechos sociales, de lo cual la salud es uno de ellos. Y esta crisis es el enésimo ejemplo de la incapacidad del mercado de manejar el problema, así como una amenaza a una catástrofe ambiental. Bueno, disculpe si pasé mucho de la hora, sé que son muchas informaciones, agradezco bastante la invitación y estoy abierta a un diálogo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Si tienen comentarios o preguntas, por favor, abran sus micros, también escriban por el chat. Nos damos unos 5 o 10 minutos de preguntas para luego continuar con la siguiente exposición.
No sé si hay algún comentario o pregunta. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Doctor Leo, buenos días. Doctor Miguel, buenos días. Agradecerle por toda la información que nos da y quisiera quizás un poco en cuanto a la aclaración del seguro. Eh, Indica el doctor Leo que hay un seguro universal donde todos tienen acceso a los servicios de salud, pero quisiera saber si ah, cómo es este acceso a los servicios. Si bien es cierto es que pueden tener en la atención, no sé si para ricos y para pobres es la misma, el mismo costo, no hay diferencias. Un favor quisiera que me pueda profundizar más. Bueno, contesto ahora, Miguel. Sí, ahora, Leo, no hay problema. Déjame interrumpir acá el compartimiento. Sí, bueno, la cuestión es que nosotros tenemos acceso a todos los servicios, sea rico, sea pobre, nosotros no pagamos nada. El SUS es totalmente gratuito, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a acceder a los servicios no están instalados en nuestros territorios. Porque, por ejemplo, déjame darme el ejemplo. Acá en São Paulo, donde vivo yo, en la ciudad más grande del país, ¿no? Los servicios tienen por ejemplo, estoy pensando apenas en la atención primaria, ¿sí? Porque es la puerta de entrada, vamos a empezar en la atención primaria, ¿sí? Porque es donde las personas ingresan de una manera preferencial. Toda la atención primaria pública es pública, o sea, vos no pagas nada para acceder. No pagas nada para acceder. Sea rico, pobre, mediano, no sé, todas las cosas. La cuestión es que muchas veces donde vivís no hay un servicio instalado. Esta es la cuestión. Este es el ejemplo de San Pablo. San Pablo es una ciudad que tiene 13 millones de personas, ¿no? Recontra grande. Y los servicios de atención primaria cubren apenas 42% de la población. Y todos los otros 58% de la población va a acceder aquí a atención primaria. Esta es la cuestión. Entonces, esto abre un flanco para que esta persona que no tiene cobertura de la atención primaria en sus territorios, en sus barrios, consuman servicios privados en la iniciativa privada. Esta es la cuestión. ¿Me comprendes? ¿Me sigues? Entonces, esto es Sí, que, sí, entonces, es que nosotros estamos todo el tiempo peleando. ¿Por qué? Mire, en un municipio, en una municipalidad pequeñita, acá en el interior de San Pablo, en nuestra provincia de San Pablo, es que ustedes llaman provincia, acá nosotros llamamos estado, ¿no? Estoy adecuando las palabras, ¿sí? En esta provincia acá de San Pablo, porque existe San Pablo capital, la ciudad, y la provincia de San Pablo. Existen varias municipalidades acá en el interior de San Pablo que son pequeñitas. Son de, por ejemplo, 4.000 habitantes, 10.000 habitantes. Son ciudades de pequeño porte. Acá nosotros llamamos ciudades de pequeño porte. Estas ciudades es muy fácil cubrirlas de atención primaria porque es muy poca población. Entonces, la atención primaria acá, por ley, la atención primaria necesita cubrir la atención primaria, salud de la familia, que nosotros llamamos. Tiene que cubrir hasta 4.000 habitantes. Un territorio, generalmente un barrio o dos barrios juntos, hace 4.000 habitantes. Entonces,
un equipo, o sea, un equipo de atención primaria, una unidad de atención primaria, un servicio de atención primaria, tiene que cubrir hasta 4.000 habitantes. Hasta 4.000 habitantes. Puede ser menos, pero hasta 4.000 habitantes. ¿Sí? Entonces, si tengo una ciudad que tiene 4.000 habitantes, puso una unidad de salud de la familia, una unidad de atención primaria, ya cubrió la población entera. Tengo una ciudad con 10.000 habitantes, pongo 3 unidades de salud de la familia, unidades de atención primaria, como había dicho, ya cubrí toda la población. ¿Me entendés? Entonces, toda población tiene acceso a los servicios porque está cubierta. Lo que ocurre en los grandes centros urbanos, que son extensamente poblados, necesitan de muchas unidades, de muchos establecimientos de atención primaria. Y esto no pasa. Dicen los políticos que el presupuesto no alcanza y nosotros sabemos que es mentira. O sea, existe una intencionalidad política que no se haga inversión en salud pública, gratuita y pública, ¿no? ¿Para qué? Para que se deje este flanco de población descubierto para consumir servicios privados. ¿Cómo está? Esta es una intencionalidad política. ¿Me sigue? ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo Sí. está cubierta, doctor? Porque aquí nosotros tenemos, si bien es cierto, tenemos acceso a todo el Perú, pero tenemos 3 regímenes de cobertura. Uno es el subsidiado, que te paga el Estado a las atenciones, que es para los pobres o extremos pobres. El otro es que puede pagar la mitad de la atención la persona y la otra mitad del Estado. Y la otra, pues, son los que contribuyen totalmente y pagan toda la atención. Entonces, allá como es, el Estado te paga toda la atención, así sea rico o pobre. Sí, paga porque no hay segmentación de la oferta. Es distinto de ustedes. Ustedes tienen segmentación de oferta. Acá nosotros no tenemos. Acá paga todo. Ahora, lo que pasa es que, independiente sea rico, pobre, lo que sea, porque el sistema es universal. Y no se, vamos a ver, se intenta que no se segmente. Se intenta. Pero por lo menos jurídicamente no existe segmentación. Como ahí existe la segmentación desde el punto de vista jurídico. Entonces el sistema ahí ya fue creado segmentado. Acá no, acá el sistema universal es para todos y todos mismos. Incluso las personas que vienen de afuera, nosotros tenemos un problema recontra serio que es las áreas fronterizas del Brasil, donde las personas, por ejemplo, Paraguay, Bolivia, que hacen frontera allá arriba, Venezuela, Colombia, migran para ser atendidas en la unidad de Brasil. Porque acá el sistema es universal. Entonces todos tienen acceso, incluso las personas que son de fuera de Brasil. Acceso libre. Esto genera estos problemas, ¿entendés? O sea, no es todo flores. Genera algunos problemas. Pero nosotros entendemos que nosotros tenemos que atender a las personas de afuera, porque el sistema es universal y las personas de afuera pueden traer enfermedades para nosotros. Entonces tienen que atender, es obvio, ¿no? Especialmente las infectos contagiosas. Lo que pasa es que, mismo no siendo un sistema segmentado, se intenta con mecanismos de mercado intentar forzar la segmentación, por ejemplo, con esta manera que había dicho vos. O sea, yo no cubro las personas que yo tendría que cubrir como un gerente de atención. O sea, yo soy un ministro, acá nosotros llamamos secretario de salud de los municipios. Entonces, soy secretario de salud del municipio de San Pablo. Intencionalmente, yo no quiero cubrir toda la población de San Pablo, porque si cubro toda la población de San Pablo, yo no genero un margen de población para consumir servicios privados. Entonces, esta es una segmentación forzada, no es una segmentación hecha en el papel, hecha en el jurídico. No, porque en nuestra Constitución no existe segmentación. Esto genera un segundo problema. Seguro un cachito para te explicar que este es un problema interesante. ¿Qué es? Ya que no hay esta segmentación desde el punto de vista jurídico, ¿sí? ¿Dale? Sí. Lo que ocurre es que las personas que son de clases más altas consumen los dos. Consumen tanto lo privado, porque tiene derecho a asegurar la Constitución, o consume el público, el sistema público estatal, la administración directa. ¿Cómo se llama? Administración directa en español, directa. Acá nosotros llamamos administración pública directa. ¿No? Con funcionarios públicos concursados por concurso, con mérito, con trabajo estable,
¿no? Esto nosotros llamamos administración pública directa, que son los servicios públicos puros. Y esta clase más alta que tiene plata consume tanto los servicios de administración pública directa como los servicios privados, ¿no? Ellos consumen los dos, ¿no? Porque, como había demostrado para ustedes en el mapa anterior, el Sistema Nacional de Salud nuestro, el SUS, es muy buena en la atención primaria, bastante estructurada en la atención primaria. Hace falta en algunos municipios, como São Paulo, por ejemplo, pero es bastante estructurado. Cuando llega en la mediana, la media y la alta complejidad, por la incorporación tecnológica que estos servicios exigen para acceder, para hacer el cuidado, obviamente, con mucha maquinaria, personas más calificadas, qué sé yo, estos servicios, ellos no son tan estructurados como deberían, del punto de vista de la administración pública directa. Entonces tiene falla de equipamientos, no están completos, faltan muchos profesionales especializados. No que no tenemos profesionales especializados, pero ellos no quieren hacer concurso público para reemplazar estos lugares, ¿me entiende? Entonces, estos servicios cuando son públicos en la media y la alta complejidad, son un poco más desestructurados. No que ellos no existan, pero ellos padecen más del financiamiento. Esto hace que la mediana y la alta complejidad privada venda o sea, los servicios de ella para el público. Claro. ¿Me entendés? O sea, entonces el público, al invés de invertir en su estructura propia, compra los servicios en lo privado que ya está estructurado. Esta, en la mediana y la alta complejidad, es un problema serísimo. ¿Por qué? Porque los precios son diferentes. Son diferentes, muy bien, exactamente. Esta es la cuestión. Entonces, el público financia el privado. O sea, mire qué locura. El gobierno federal manda la plata para la administración estadual y municipales, ¿no? Hablamos apenas de las municipales. Envió la plata pública de la recaudación pública. Los sistemas en los municipios, y los municipios tienen una media y alta complejidad privada. Entonces paga el privado, o sea, la plata vuelta para el privado. Claro. Este es un problema serísimo. Y no era para ser así. Él tiene que invertir en su estructura propia, en su estructura de administración pública directa, con trabajadores públicos concursados, estatales, con derechos sociales garantidos, derechos de trabajo asegurados, con estabilidad en sus empleos. Esto que debería ser. Pero esto no pasa. Esto pasa más en la atención primaria. La atención primaria es más estructurada en este sentido público estatal. En el Brasil, de una manera general. ¿Hay diferencias entre estados? Hay. Porque, como había dicho anteriormente, Brasil es recontra grande, con diferencias entre estados, ¿no?, muy grandes. Y en el resto del Brasil entero, la atención primaria, este primer nivel, es más público estatal, más administración pública directa. En São Paulo y Río de Janeiro, las ciudades, no el estado, las ciudades es totalmente privada. Wow. Sí, la atención primaria. Y esta es una tendencia. Esta es una tendencia porque las personas no comprenden que esto todo está incluso en esta rueda viva del capitalismo. De una manera general, los funcionarios, los trabajadores de salud no comprenden esto. ¿Me entendés? O sea, entonces nuestro esfuerzo todo es hacer la provocación que ellos comprendan que está todo interligado, imbricado, ¿no? Y que, mira, no quiero descalificar la atención individual, no es esto. No quiero decir que lo que nosotros hacemos en nuestras unidades de salud no tiene valor. Claro, tiene muchísimo valor. Pero esta es una parte de la cuestión. La gran parte, la más gran parte de la cuestión está por detrás de todo esto, que influencia directamente lo que nuestros servicios van a hacer desde el punto de vista de calidad. Y nosotros tenemos que hacer el enfrentamiento a lo que está por detrás. Y no apenas pensar que siendo un buen médico, un buen dentista, un buen fisioterapeuta, ¿cómo se llama? Kinesiólogo, no sé. Kinesiólogo, ¿se llama?
está bueno. No, no está bueno. No está. Y esta cuestión que nosotros estamos viviendo acá con Bolsonaro está forzando que los trabajadores de la salud miren a esto. Está obligando con que ellos tengan que discutir estas cuestiones. ¿Me entendés? Que tradicionalmente ellos no hacen mucho caso, porque están más preocupados con su consultorio, en atención primaria, en un servicio de media complejidad, un ambulatorio especializado, qué sé yo. Bueno, esto, no sé si te ayuda. Sí, doctor, gracias. Para terminar, quisiera decir quizás algo cortito y rápido de que, bueno, en caso mío pienso de que la atención primaria en salud debió ser primordial desde el inicio de la pandemia, pero no se ha dado acá en mi país y no lo vemos reflejado, bueno, al menos yo no lo veo reflejado de hasta ahora, ¿no? Que se haya empoderado. En caso de Brasil, ¿cómo han manejado la atención primaria? Excelente pregunta. Invisibilizada, como yo había dicho en la presentación, ¿no? Ella se quedó bastante invisibilizada. Como si la atención primaria no fuera importante para el enfrentamiento de la pandemia. Esta fue algo que también, este elemento fue algo que nosotros luchamos bastante para visibilizar, tornarle visible a la atención primaria en este contexto. Porque de una manera general las personas piensan primeramente, primordialmente, en servicios de salud, enfrentamiento de la pandemia, media y alta complejidad, ¿no? Sí. Y olvida de la atención primaria. Y esto fue una conjuntura bastante favorable para que ocurriese lo que ocurrió, que fue el derrumbe, ¿no? La desconstrucción de la financiación de la atención primaria, como yo había dicho en la pantalla, en la presentación. Que nosotros estamos viviendo ahora es un enfrentamiento re serio, porque la única cosa que nosotros tenemos bastante estructurada y público estatal es la atención primaria, y ella estar con problemas de financiamiento es muy serio. Pero bueno, haciendo sacando este detalle, la cuestión de la atención primaria acá en Brasil es muy fuerte y tuvo ¿cómo puedo decir? Un impacto. A mí no me gusta mucho esta palabra impacto porque científicamente ella tiene problemas. Medir impacto es complicadísimo, ¿no? Necesita Sí, de sí, largo plazo, de qué sé largo. yo. Sí, por eso tengo miedo de utilizarla. Pero quiero decir, tuvo una influencia, puedo decir así, muy grande. Esto ya está siendo documentado científicamente acá en Brasil. ¿Cómo puedo decir esto en español, che? Miguel, me ayuda, problemas idiomáticos ahora. Sería parar, como frenar, sería frenar el avance de la enfermedad. ¿Suena cierto esto que hablé? Sí, frenar, parar, detener. Detener, detener, contener, esta palabra, gracias, contener, gracias. Entonces, ella tuvo una influencia muy grande en contener la enfermedad. Esto está siendo mapeado y documentado científicamente por un grupo de Río de Janeiro con la profesora Ligia Giovanella, la INSP, que es la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro. Y Son variadas experiencias de las más múltiples que vos pensás, que están siendo hechas por los trabajadores de la atención primaria para frenar, contener la enfermedad. Esto tuvo una influencia muy grande. Sí, los números, esto no fue comprobado aún, pero sí, los números que yo demostré de la pandemia no son más altos do que vivimos hoy es por causa de la atención primaria, por este movimiento de la atención primaria. Pero esto se queda invisibilizado, esta es la cuestión, y nosotros estamos intentando con mucha pesquisa, mucha investigación, hacerle visible, exactamente. Nosotros tenemos esto documentado, estas experiencias, pero necesita comprobar la relación entre la causalidad, o sea, que esto fue lo suficiente o tuvo este elemento influenciador en hacer con que los números no sean más altos que ya son. y se rumorea, doctor, nuevas reformas en Brasil en cuanto
salud o solamente quizás reforzar con lo que siguen teniendo? ¿Qué expectativas en salud se espera en Brasil? O Cuando hablaste, cuando hablaste de reformas, ¿hablaste en qué sentido de reformas? nuevos cambios en el sistema de salud, si van a innovar o van a continuar reforzando lo que ya tienen. ¿Se han dado cuenta en qué están fallando en Brasil? Sí, bueno, es que, a ver, es que la palabra reforma para nosotros acá tiene un sentido un poco más pesado, que es reformar el sistema para nosotros es, incluso cuando estén leyendo no sé, los artículos científicos de acá de Brasil, piensen en esto. Reforma para nosotros acá siempre es algo así, cambiar una ley muy importante que modifica toda la organización de los servicios. Esto sería una reforma para nosotros, ¿no? Tal vez lo que vos estés hablando para nosotros sería analizar los indicadores de trabajo, ¿no? Hacer un monitoreo y vigilancia de las acciones, sería tal vez esto, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos así, monitoreo, vigilancia y evaluación de los servicios para saber si ellos están cumpliendo con lo que deben hacerlos, ¿no? Deben hacer. Bueno, y ahí es donde entra de nuevo la cuestión contextual, que tiene un peso enorme, que es, nosotros estamos viviendo un gobierno neofascista. El fascismo quiere que las personas mueran. Parece bastante sencillo, más es esto. Entonces, existe un cuidado, ¿no?, en hacer con que todo se mantenga como siempre estuvo, empeorando las situaciones de trabajo, empeorando propositalmente las situaciones de trabajo. ¿Qué quiero decir? Si antes nosotros ya estábamos, antes de la pandemia, nosotros ya estábamos con desfinanciamiento, con los servicios precarizados, con profesionales de salud desgastados, con poca estabilidad en sus trabajos, hablando especialmente de media y alta complejidad. Si antes nosotros ya estábamos en esta situación, ahora ellos quieren mantener esto, el gobierno, todos los gobiernos de manera general, que están alineados con Bolsonaro, quieren mantener esta situación y empeorar las situaciones de trabajo, haciendo lo que ellos siempre hacen, que es tercerizar el trabajo, destituir la estabilidad de los trabajadores, dejarlos más vulnerables a la demisión, ¿no? Sacar los derechos del trabajador, o sea, las vacaciones, porque acá nosotros tenemos, cuando nosotros somos trabajadores estatales, nosotros tenemos estabilidad en nuestros empleos, nadie puede demitir nosotros. Nosotros tenemos vacaciones remuneradas en un tercio. Nosotros tenemos licencia premiada, salida para estudios afuera. Tenemos el quinquenio. El quinquenio es una medida trabajista de trabajo que es de 5 a 5 años puede sacar unas vacaciones más prolongadas de 3 meses, 4 meses, a depender del servicio. Entonces, estas ventajas, ¿me entendés? O sea, la persona que es trabajadora pública estatal, concursada, tiene un 13º sueldo. Entonces, todos esos elementos que protegen el trabajador están sacando cada vez más. El trabajador se queda muy agotado y más trabajo, y más trabajo, y más trabajo. Más metas de productividad, porque la cabeza de ellos funciona así, son metas de productividad que tengan. Y estas metas de productividad no tienen a ver, los indicadores no tienen a ver con problemas epidemiológicos, con mensuraciones epidemiológicas. Las mensuraciones que son hechas son mensuraciones de procedimiento. Bueno, si nosotros ya estamos cansados de saber que los servicios de salud tienen un impacto bastante reducido en la salud de la población. Los servicios de salud sirven para reducir el daño cuando ya está instalado, pero no sirve para garantizar salud.
¿no? Nosotros ya sabemos de esto. Ya sabemos de esto, desde siempre, ¿no? Desde los estudios de los años 50, hechos por Michael Marmot en Inglaterra, qué sé yo. Que lo que impacta las mudanzas sociales de la estructura social que hace con que las personas se enfermen. Entonces, es muy complicado nosotros hacer una medición del desempeño del trabajador apenas por procedimiento. Miren, yo no estoy diciendo que el procedimiento no debe ser mensurado. Sí, claro. ¿Cuántas consultas de puericultura? ¿Cuántas consultas de medicina especializada? ¿Cuántas, no sé, dame otro indicador? ¿Cuántas visitas en la cama hospitalaria fue hecha? ¿Cuántas visitas domiciliarias fue hecha? ¿Me entendés? O sea, claro que estos procedimientos tienen que ser mensurados, pero la más gran parte de los indicadores tiene que ser epidemiológicos, porque esto es lo que mide el impacto del servicio en la salud de la población y no es vista de manera individual. Pero lo que pasa es que sácanse todos los indicadores epidemiológicos, se fija todo en el procedimiento y en el individuo trabajador. Esto es que es el gerencialismo atomizante. O sea, voy a medir tu trabajo apenas por cuánto que tú produces de procedimientos, como si los procedimientos fueran el suficiente para garantizar la salud de la población. No es. Nosotros ya sabemos de esto. Pero estos saben de esto también y utilizan esta retórica que gana el gusto popular y las personas piensan que las personas están trabajando y las cuestiones están siendo mejoradas y no es eso. Gracias, doctor Leo. Muchas gracias. De nada.